Cuando hablamos de cinismo no es otra cosa que la persona en su vocabulario, en su desplazamiento verbal, donde siempre pone en duda las motivaciones de las personas y por ende se manifiesta en ataques verbales muy, ¿verdad?, muy clandestinos, muy simulados, que muchas veces lleva a tensiones en el entorno de la familia. Así opera el cinismo, siempre cuestionando y dudando de las motivaciones ajenas y por lo tanto se convierte, aunque muchas veces parece una nota humorística, se convierte en una nota de agresión verbal y psicológica. Uno de los retos que ocurre, ¿verdad?, en el entorno familiar son los que se llaman las agresiones clandestinas. Cuando hablo de agresión es esta dinámica que es de violencia psicológica, violencia emocional, pero de naturaleza pasiva. Cuando digo pasiva, no todo integrante del entorno familiar lo discierne, sabe hacer la distinción o tardíamente descubre que es un área de agresión a la dignidad humana de uno, a la estima de la persona y muchas veces la raíz de muchas controversias del entorno familiar. Cuando hablamos de cinismo no es otra cosa que la persona en su vocabulario, en su desplazamiento verbal, hace muchos planteamientos o cuestionamientos donde siempre pone en duda las motivaciones de las personas. O sea, la motivación que discierne el cínico o la cínica es el interés o bienestar propio. Es egoísta. Siempre está cuestionando, ¿verdad?, las motivaciones de las demás personas del entorno familiar y por ende se manifiesta en ataques verbales muy, ¿verdad?, muy clandestinos, muy simulados, que muchas veces lleva a tensiones en el entorno de la familia. Por eso, cuando hablamos de agresiones clandestinas, como es el cinismo, pues va a ver que en la experiencia de familia o en la relación de familia o de pareja, va a ver que la confianza entre los miembros familiares se ve afectada, o sea, se debilita. Muchas veces se crean divisiones, aislamiento o soledad como consecuencia de esa actitud cínica que muchas veces impacta el hogar, el entorno de la familia. Otra de las consecuencias es el agotamiento emocional que produce el cinismo. Pues usted continuamente está en la crítica, está haciendo señalamientos, está haciendo, ¿verdad?, alusiones de que la motivación está buscando, ¿verdad?, cómo sacar ventaja, cómo manipular a otros. Pues eso muchas veces lo que crea es esa fatiga, ese cansancio, esa, ¿verdad?, ese malestar de seguir tolerando situaciones, ¿verdad?, que no debe promover dentro del hogar porque no hay una comunicación honesta, no hay un diálogo solidario, es mucho, ¿verdad?, de lo que es ataques verbales. Otra de las consecuencias del cinismo en el entorno de familia, ¿verdad?, es que muchas veces crea amargura, crea resentimiento. El crecimiento emocional de la familia, de ese entorno, el medio ambiente se queda estancado porque es un clima de tensión, de guerra fría. Y más importante, tiene un impacto en la salud. Cuando las personas, ¿verdad?, se están en un entorno donde el cinismo es muy dominante, pues no en balde. Muchas veces la agresión y la violencia psicológica lleva a lo que se llama enfermedades somáticas. Muchas personas con problemas de ansiedad, muchas personas sufriendo, ¿verdad?, de crisis nerviosa y es todo asociado del estrés familiar porque la comunicación está contaminada. A veces la gente se pregunta, ¿y qué es un ejemplo de cinismo? Pues por ejemplo, en esta época donde hay tanta política envuelta, un ejemplo bien peculiar sobre el cinismo es cuando la gente cínica dice que el político está ayudando solamente porque es temporada de elecciones. Tan pronto pasen las elecciones, pues vuelven a lo mismo de siempre, lo cual hay cierta verdad dentro de la declaración, pero no es una verdad absoluta. Y si te das cuenta, dentro de un planteamiento que parece creíble, hay un ataque a la figura del individuo. Otro ejemplo de cinismo en acción es cuando algún familiar quiere ser amable contigo y te quiere complacer o quiere darte un trato, ¿verdad?, afable. La persona viene y dice, interpreta, esta tendrá alguna agenda, me quiere sacar algo, me quiere pedir un favor en intercambio.
Si te das cuenta, así opera el cinismo, siempre cuestionando y dudando de las motivaciones ajenas y por lo tanto se convierte, aunque muchas veces parece una nota humorística, se convierte en una nota de agresión verbal y psicológica. O sea que el cinismo viene desde una intención, no necesariamente un tono en que se dice las cosas. No solamente el tono, ¿verdad? Porque eso es parte de lo que involucra lo que llamamos esa agresión en la comunicación, esa agresión verbal, sino también en la manera como se ridiculiza a las demás personas del entorno familiar a través de esta actitud cínica. Y es por eso que a veces tú ves que hay, ¿verdad?, en modelos familiares o entornos de familia, donde la mayoría de la gente en ese entorno familiar se acostumbran a ser cínicos, no solamente con, ¿verdad?, con los demás que conviven en la misma casa, sino en el trato de la iglesia, en el trato de las relaciones de familia, en las relaciones de pareja. Y por eso es que es bien importante de poder ponerle una frontera a lo que es estas agresiones verbales. El cinismo, juntamente con el sarcasmo, no es otra cosa que es una manera de comunicarme dirigida a la agresión. Tengo un coraje contigo o tengo un malestar conmigo mismo y en vez de la comunicación ser honesta, mira, me incomoda, me desagrada esta situación en la que me vi involucrada contigo o la manera que me trataste, la comunicación es indirecta, o sea, indirectamente te bombardeo, indirectamente te ridiculizo, a través del humor ataco tu dignidad, promuevo la minusvalía y no en balde porque promueve tanta tensión y conflicto en muchos hogares de manera clandestina. Ujú. Esa palabra clandestina, eh, pregunto, ¿se refiere al poco a poco, al ir atacándote poco a poco sutilmente sin que nadie se dé cuenta? Precisamente, cuando menciono el término de clandestinidad, es que al principio muchos de los miembros del entorno de familiar lo ven como algo normal, lo ven como una intervención sin mayor consecuencia, pero como dicen por ahí, lo repetitivo es lo que empieza a crear ese caudal, esa tensión, y ahí es cuando los miembros de la familia comienzan a darse cuenta que lo que antes parecía como algo normal, algo transitorio o inclusive hasta una nota burlona, es realmente un ambiente tóxico, un ambiente de violencia, porque recuerden, no hay violencia únicamente activa de golpes o verdad o de ataques verbales, hay también violencia pasiva, que muchas veces puede ser más dañina que la violencia abierta. Y es por eso que tú puedes ver en muchos entornos de relaciones de pareja o relaciones de familia donde hay mucha falta de respeto, la comunicación es pobre, se crea mucha triangulación entre los miembros de la familia o el ambiente de ese hogar se torna espiritualmente negativo, emocionalmente neurótico y en muchas ocasiones una puerta abierta para el enemigo, para Satanás, traer división y lo que el apóstol Santiago llama sabiduría animal, terrenal y diabólica. Esa persona que, y aquí hay varias preguntas, pero esa persona que es cínica, puede ser que no se esté dando cuenta que lo esté usando de autodefensiva, una autodefensa. Puede ser que ya se haya adaptado desde pequeño así, porque, doctor, o sea, hay muchas familias que tenemos que decir que esto parece algo cínico, sencillo, no afecta, pero hay gente como que se acostumbran a hacerlo y es como su autodefensa. Es como el dolor gritando. Y está ahí, y lo dice, y crea, como usted dice, ese ambiente hostil, pero la persona está consciente de esto o se acostumbró. Cuéntenos un poquito. Pues, ¿verdad? Contestando tu pregunta, que ya entonces involucra cierta exploración de las motivaciones y del psicogénesis, la raíz, porque algunas personas se ven involucradas en este tipo de transacción
Pues contestando tu pregunta, la mayoría de las personas no se dan cuenta y si son notificadas de que es el efecto que produce, parte del trauma o la controversia que nutre el cinismo es la justificación. Por eso tú vas a ver que muchas veces el cinismo se puede convertir en lo que se llama un gaslighting, una agresión. Tú eres muy sensitivo, tú eres muy frágil, tú todo lo tomas Ajá. personal, Wow. porque recuerde, la persona, el cinismo opera basado en un trauma que la persona lleva sin resolver. ¿Cuál trauma? Que la persona en alguna manera, en algún pasado, sobreconfió y esa sobreconfianza fue violada. Y al no superar esa deuda, esa herida, no haberla sanado, no haber logrado lo que se llama es sabiduría, sino lo que lo ha convertido en una cárcel a nivel emocional, psicológico, espiritual, pues la persona, como surge en toda herida, se convierte en un agente dañino, se convierte, en vez de ser un agente de bendición y sanidad, se convierte en un agente de división y controversia. Es inevitable. Y es por eso que las personas que son muy cínicas llevan una herida y trauma donde confiaron, fueron traicionados, engañaron, fueron engañados, no pudieron superar la controversia y viven con esa deuda y por lo tanto hacen esa proyección de que toda motivación, toda intención, toda agenda que otros pueden llevar siempre tiene una ganancia alterna. Es casi como una mentalidad paranoide, o sea, de suspicacia, sospecha, en contra, ¿verdad?, de lo que es el estatuto espiritual bíblico. Si vamos a pensar en algo, tengo que aprender a pensar en lo honesto, lo puro, lo servicial, lo que es de buen nombre. No esta contaminación tanto emocional como psicológica que me lleva entonces a agredir a mi prójimo, por no decir estoy agrediendo a otros porque yo mismo estoy agredido. Y entonces el próximo paso sería, la próxima pregunta es cómo se trabaja con una persona hablando del aspecto familiar, porque como hemos dicho en otras ocasiones, a lo mejor de un amigo, de un compañero de trabajo, uno puede alejarse de este tipo de personas, pero Una pareja, familia. complicado. ¿Cómo uno va trabajando con una persona así, doctor? Una estrategia muy útil es poder educar a la persona que, ¿verdad?, tiene esta tendencia al cinismo, poder aprender a comunicar dos variables de manera asertiva. O sea, es lo siguiente: cuando yo tengo un malestar o tengo alguna diferencia con algún miembro de la familia, es que yo pueda, de manera formal, poder comunicar y anunciar ese malestar de manera directa y de manera, ¿verdad?, específica sobre la diferencia, el malestar o la controversia que estoy sufriendo con esa pareja, con ese hijo, con esa figura parental. Si te das cuenta, el cinismo no maneja transparentemente las diferencias, sino lo que hace es que comunica de manera clandestina, oculta, a través del humor, a través de la suspicacia, empieza a comunicar ese malestar de manera indirecta. Y eso, como ya mencioné, crea lo que llaman un clima de desconfianza, un clima de tensión, porque las demás personas integrantes se sienten o se pueden sentir aludidos, criticados ante el diálogo indirecto. Y segundo, la persona cuando va a hacer un planteamiento donde tiene la duda de las motivaciones ajenas, le conviene regalar el beneficio de la duda. Si te das cuenta, la personalidad que, ¿verdad?, o el individuo que se ve involucrado en estas actitudes cínicas ya viene prejuiciada o prejuiciado hacia los demás. Las demás personas tienen una agenda oculta. No regala el beneficio de la duda. Juzga de manera anticipatoria las acciones y las motivaciones de los demás. Por lo tanto, no da oportunidad a que la verdad ajena salga a la luz y por lo tanto crea un ambiente de mucha hostilidad. Al final del día, esta es una controversia que es similar a la actitud del acusador, que si te das cuenta en los primeros dos capítulos de Job, el adversario siempre cuestionó de manera cínica las motivaciones de Job. Job te sirve porque tú le has dado estos bienes,
Pero quítale Cierto. todas estas protecciones que él tiene para que tú veas que te maldice en tu propia cara. Eso es una actitud cínica que proviene del adversario, proviene de las tinieblas. Y por eso es tan condenada y tan desaprobada por las Sagradas Escrituras, por no decir, no está en sintonía con lo que es la vida en el Espíritu. Entonces, por lo que, ¿verdad?, hemos escuchado de todos esos procesos que están internos, yo entonces puedo pasar, como quien dice, factura y ser cínico con otras personas que no tuvieron nada que ver, pero simplemente por las situaciones anteriores. Precisamente, como dice, ¿verdad? Y con esto concluyo las Sagradas Escrituras, que si yo no supero esa deuda, esa controversia, la Biblia lo llama la raíz de amargura, yo vengo entonces a no solamente estar contaminado con la controversia que yo sufrí de manera individual, sino que me convierto en agente contaminante de otros. Por eso es que Dios pone una responsabilidad no delegable en cada uno de nosotros de ser agentes de bendición.